Bienvenidos. Estamos comenzando el programa Los Derechos del Contribuyente, con nuestro lema, proteger siempre a los contribuyentes con un alto nivel. Tu amigo y experto, el abogado fiscalista Ricardo Landín, te dará a conocer los medios y consejos oportunos para atender las actuaciones y notificaciones de todas las autoridades fiscales. Aquí, en Promostereo Radio, estoy para ayudarte con mis mejores conocimientos. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Los Derechos del Contribuyente. Muy contento de tenerlos aquí en este programa tan interesante y de mucha utilidad que vemos todos los días en los contribuyentes, en los empresarios, en los contadores y en todas las empresas que nos siguen. Con todo gusto vamos a empezar el día de hoy con el tema denominado Análisis del Código Fiscal de la Federación. El día de hoy decidimos tocar este tema porque realmente a veces en la práctica los asesores, los contadores, los estudiosos de los impuestos pues nos dedicamos o se dedican a estudiar lo que son la mecánica de los impuestos, los acreditamientos, las deducciones, impuestos sobre la renta, IVA, IEPS, etcétera, todos los impuestos, inclusive todas las formas de cómo se puede analizar el manejo para disminuir la carga fiscal o en su efecto para el cumplimiento de las obligaciones fiscales en relación al pago de los impuestos, pero a veces descuidamos lo que es el estudio del Código Fiscal de la Federación y por eso el día de hoy decidimos hacer un análisis profundo de lo que es el código, los artículos más importantes, algunos comentarios, algunas reflexiones. ¿Por qué? Porque es importante tener estas bases, este sustento que es propio del derecho fiscal. ¿Para qué? Para que lo podamos aplicar el día a día al atender a las autoridades fiscales, al responder escritos, al atender auditorías, al inclusive tener algún tema de delitos fiscales, etcétera. Vamos a ver cómo se involucra y cómo tiene relación con todas las materias y porque aparte vamos a comentar que de manera supletoria es aplicable a muchas materias como es seguridad social, como puede ser temas de comercio exterior, ley aduanera, etcétera, y entonces de ahí la importancia que radica el conocer a cabalidad el manejo con cierta especialidad y expertise del Código Fiscal de la Federación. Pues bien, le repito mi nombre, el licenciado Ricardo Landín, abogado experto en Derecho Fiscal, y vamos a recordar los teléfonos aquí de la cabina para que nos contacten. Es el 5584-11-4085. También les voy a comentar el teléfono de mi oficina para que me puedan ubicar, 5086-4054, y el teléfono de WhatsApp, donde también me pueden mandar mensajes, comentarios, saludos y sugerencias, es el 5664-659718. Y recordarles que estamos también en Facebook Live, donde también ahí nos van a poder visualizar y donde nos van a poder mandar saludos, un like y cualquier otra situación que ustedes nos quieran comentar con todo gusto. Pues bien, vamos a empezar con nuestro tema de hoy denominado análisis del Código Fiscal de la Federación, y para ello vamos a platicar propiamente cuál es el origen del Código Fiscal de la Federación. Pues bien, quiero comentarles que dentro del origen del Código Fiscal vamos a ver que este entró en vigor el 1 de enero de 1983 y surgió como una necesidad de ¿qué? Pues de regular el sistema tributario mexicano de manera integral. Vamos a ver que también su evolución se remonta a la publicación de un primer código establecido, fíjense, desde 1938 ya teníamos un código fiscal y después hubo un segundo código en el año de 1966 y en este código vamos a ver que se establecen los principios, los derechos, obligaciones de los contribuyentes, así como los procedimientos administrativos
y legales para el cumplimiento de las leyes fiscales y además define las facultades de las autoridades para fiscalizar y sancionar incumplimientos. Entonces vamos a ver que es muy importante para conocer los procedimientos, también temas de causación de los impuestos, vamos a ver la definición exacta de lo que son las contribuciones. Bien, entonces en este tenor nos hacemos la pregunta, amigos, ¿qué es el Código Fiscal de la Federación? Pues bien, como su nombre lo define, normalmente lo conocemos por las siglas CFF y es el cual tiene un objetivo que es determinar las contribuciones tributarias, así como las obligaciones de los contribuyentes en México. Vamos a ver que en sí este código es un cuerpo de leyes que integra sustantiva y adjetivamente las bases del funcionamiento tributario federal. Y aquí hago un paréntesis. Es muy importante que ustedes, al estar en este estudio de la materia del derecho fiscal, entiendan que en el ámbito, en el mundo fiscal, jurídico fiscal, existen normas sustantivas y normas adjetivas. Y esto es muy importante para ver inclusive la interpretación de las normas jurídicas. ¿Por qué? Porque no tan solo hay que saber la mecánica de los impuestos. Cuando tengamos el texto de un ordenamiento fiscal, ya sea sustantivo o adjetivo, hay que saber establecer la interpretación de las normas para darle el sentido y para ver una defensa, o qué es lo que realmente el espíritu de la ley que marca, qué es lo que busca para poder saber y entender hacia dónde va encaminado estos ordenamientos fiscales. Entonces, en este código se destaca la regulación del vínculo jurídico existente entre el fisco tributante y el contribuyente tributario. Es decir, al establecer y existir una obligación del pago de impuestos, se va a generar lo que es una relación jurídico-tributaria entre el Estado y los gobernados o los contribuyentes, naciendo en sí dos actores muy importantes, que es el sujeto activo y el sujeto pasivo de esta relación jurídico-tributaria. Bien, y entonces vamos a ver cómo se aplica el Código Fiscal de la Federación. Entonces, dentro de la legislación y de acuerdo con lo contemplado en el artículo 133 de la Constitución, el Código Fiscal se ubica en el rango de leyes ordinarias. Entonces vamos a ver que, como lo hemos visto en otros capítulos, existe la obligación constitucional del contribuir al gasto público, artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, y entonces esta es una ley reglamentaria, ¿sí?, que se ubica debajo de la Constitución y tiene un rango de una ley ordinaria. Entonces es muy importante porque a veces entendemos código fiscal, ¿qué es el código? O sea, ¿en dónde lo ubicamos en la jerarquía de leyes? Pues esto es una ley y es muy importante para que de ahí partamos la importancia que radica el conocer estos puntos finos dentro de este estudio del Código Fiscal. Bien, entonces este código ¿qué va a realizar? Pues va a reglamentar la recaudación en lo general, es decir, no entra en detalle con respecto a la fiscalización de manera particular, pues esta obedece a diversas leyes creadas para coadyuvar con el fisco federal y su correcta aplicación. Bien, entonces esto significa que en la práctica se aplica para suplir dichas leyes específicas cuando existe alguna controversia, de manera que el Código Fiscal ayuda a resolver dudas y confusiones en materia fiscal. Esto es muy importante y hago un paréntesis, lo que se llama en el mundo del derecho la superioridad de la ley. Es decir, existen diversos ordenamientos relacionados con las contribuciones, con temas de, repito, de seguridad social, de comercio exterior, de aduanero, etcétera, donde este código va a aplicar o se va a establecer de manera supletoria a estas disposiciones cuando realmente lo requiera la interpretación y la aplicación de estos ordenamientos, y siempre y cuando estos ordenamientos así lo expresen de manera muy puntual en los distintos dispositivos jurídicos. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque hay veces que, por ejemplo, temas de delitos fiscales no están plasmados en ordenamiento, un código penal, están establecidos, por ejemplo, en el Código Fiscal de la Federación. De ahí su importancia, que ustedes tienen que saber
que tenemos que voltear a este código para poder hacer la interpretación de, repito, aspectos sustantivos y aspectos adjetivos. Es muy, muy importante que ustedes los tomen en cuenta y inclusive para efectos de la defensa fiscal que vamos a hacer, es muy importante conocer unos artículos casi yo les diría de memoria para que podamos tener una aplicación exacta y realmente en nuestra mente podamos hacer el análisis de cómo podemos relacionar todos estos artículos y estos dispositivos normativos para que tengamos una debida aplicación y un éxito en la representación y defensa de los contribuyentes que se acerquen a nosotros. Bien, entonces vamos entonces a comentar y a resumir para qué sirve el Código Fiscal de la Federación, lo que es la aplicación y la interpretación. Bien, entonces los objetivos del Código Fiscal de la Federación se encuentran, entre otros, que pues nos va a decir cómo se determinan o cómo se establece la determinación y liquidación de los impuestos. También va a dictar las obligaciones de los contribuyentes, muy importante. Aquí yo me encuentro obligado, yo como contribuyente, con el fisco y los límites del cual se encuentran estas obligaciones. Bien, también definir los conceptos fiscales, es muy importante para efectos fiscales cuáles van a ser sus definiciones. También crear los procedimientos para obtener ingresos fiscales, también señalar los mecanismos de ejecución de las resoluciones fiscales. Esto es muy importante para temas de cobro de los impuestos o de los adeudos de los créditos fiscales. También crear procedimientos y sistemas para resolver controversias, regular la aplicación de las leyes fiscales, precisar cuáles son las facultades de las autoridades fiscales, y aquí hago un paréntesis, como lo vimos en episodios pasados, en programas pasados, la diferencia entre facultades de gestión y facultades de comprobación. Hoy en día recordemos que la autoridad está haciendo uso mucho de las facultades de gestión, como son invitaciones, oficios de vigilancia profunda, todo aquello que nos está requiriendo, invitando al cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entonces hay que tener en cuenta que aquí en este código es donde se regula estas facultades de gestión para voltear a ver cómo se desarrollan y su naturaleza de las mismas. Y también, muy importante, señala las infracciones y delitos fiscales, así como su impugnación, recursos de revocación, entre otros. Entonces aquí también se establecen mecanismos ya de defensa fiscal establecidos en este código. Nos dice en qué casos es aplicable, cuál es la procedencia para ejercer estos medios de defensa, cómo se debe de estudiar por parte de la autoridad los argumentos o agravios que se hagan en estos medios de defensa y cómo puede resolver la autoridad. Los plazos, es muy importante también los plazos. A veces no ponemos atención en los plazos de los procedimientos y la autoridad deberá estar apegada a estos plazos, si no, de lo contrario va a haber sanciones pues procesales que pueden beneficiar a los contribuyentes. Bien, en esta estructura del Código Fiscal vemos que se integra por 5 títulos, consta de 196 artículos transitorios y un reglamento. Entonces, como les comentaba, vamos a ver que las fechas exactas de sus antecedentes es que el primer código, como lo platicábamos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1938. El segundo código fiscal se publicó en el Diario Oficial el 30 de diciembre de 1966 y el tercer y actual código que nos rige hasta el día de hoy entró en vigor el 1 de enero de 1983, tras publicarse el 31 de diciembre de 1981. Entonces, como ven, esta ha sido la historia que nos ha marcado en el estudio desde aquella época. Muy interesante cómo ha ido avanzando, digamos, la estructura del código, desde aquellas fechas ya del 1938 hasta el día de hoy, 2025. Entonces hay una evolución muy importante y esto también se traduce en un tema de justicia fiscal. Entonces
Yo creo que es muy importante que ustedes tengan este contexto, que inclusive yo les invito a que estudien estos ordenamientos, sobre todo el código de 1966, donde a manera de comentario yo recuerdo que estudiando ahí ya muy a detalle, haciendo algunos trabajos de investigación en materia fiscal, yo recuerdo que me llamaba mucha atención algunas definiciones que se daban en este código del 66, sobre todo, por ejemplo, lo que es la definición de lo que se conoce como crédito fiscal. A mi juicio, esa definición que estaba plasmada en este artículo del 66 era un poquito más exacta, tenía más esencia de lo que es la teoría, porque hacía una diferencia entre lo que es la determinación y liquidación, ¿sí? De contribuciones, ¿verdad? Que tenía que estar determinado y liquidado. Actualmente no hace diferencia el código actual, y bueno, son pequeños detalles que siempre es importante tenerlos ya como especialistas, como estudiosos de la materia y como contadores, como asesores, pues también que se metan a estudiar un poquito estos puntos finos para que puedan entender cómo actúa la autoridad y cómo realiza sus gestiones de fiscalización y de cobro, sobre todo para entender, repito, en este caso que les platicaba, lo que es lo que se conoce como un crédito fiscal. Pues bien, entonces, este Código Fiscal de la Federación comentábamos y repasamos que regula la obligación que tienen quienes, pues las personas físicas y morales de contribuir al gasto público en México, recordando que entonces esto está previsto en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, y en este se va a clasificar en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, y los va a definir entre otros. Y además este código establece los derechos y obligaciones de los contribuyentes, las facultades de comprobación, las facultades de gestión, los delitos fiscales y procedimientos administrativos de ejecución. Esto es muy importante, amigos, también en la parte del cobro, porque aquí tenemos que voltear al código, ustedes lo van a poder revisar y van a ver cómo inicia desde el primer acto que está diseñado en la ley para poder hacer un cobro coactivo de impuestos hasta la última etapa cuando ya nos embargan, nos rematan, y cómo se adjudica el fisco, cómo puede haber postores para que puedan estar interesados en adquirir un bien o bienes que se suban a un esquema de remate, y va a ser muy interesante porque ustedes van a poder conocer hacia dónde va el camino de la autoridad cuando nos hace estos embargos y cómo se procede a su aplicación. Bien, entonces vamos a ver que tenemos diversos títulos y capítulos. El primer título es muy importante que ustedes lo conozcan porque aquí se van a comentar las disposiciones generales, o sea, todas las definiciones, entender, por ejemplo, vamos a ver un poquito más adelante, la diferencia entre impuestos y contribuciones. A veces la gente dice, es que me están cobrando impuestos, es que es una contribución, pero realmente sabes el punto fino y diferenciar entre un impuesto y contribución, pues lo vamos a ver más adelante. También en este capítulo primero de disposiciones generales va a haber un capítulo primero, un capítulo segundo, también un título segundo que se va a establecer y se va a denominar los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Aquí es donde vamos a ver, bueno, a ver, aquí yo tengo derecho como contribuyente y también cuáles son mis obligaciones como contribuyente. Entonces, aquí es un esquema muy importante para definir los límites de actuación de las autoridades y también a lo que yo estoy obligado para efecto de saber que tengo que estar al pendiente de cumplir con mis obligaciones como contribuyente de fondo y formales para efecto de prevenir y evitarnos sanciones, actos de molestia, auditorías, invitaciones, etcétera. Después tenemos el capítulo tercero que se llama de las facultades de las autoridades fiscales, y aquí es donde tenemos que estar muy atentos para ver qué es lo que la autoridad nos puede efectuar, nos puede notificar, nos puede fiscalizar, revisar, invitar, etcétera. Y aquí es donde tenemos la delimitación entre las facultades de comprobación y las facultades de gestión. Después tenemos el título cuarto,
que habla de las infracciones y delitos fiscales. Eso es muy importante porque tenemos que hacer un repaso de todas las infracciones que se dan en el Código Fiscal, conocerlas a cabalidad. ¿Por qué? Porque a veces realmente si no las estudiamos, el día de mañana cometemos alguna infracción y obviamente va a haber una sanción. Oye, es que yo no sabía que tenía que registrar esto. Yo no sabía que tenía que dar este aviso ante Hacienda. Oye, por ejemplo, pasa en la práctica, me consultan mucho en la oficina, oye, murió tal contribuyente, era un familiar, o era el director de esta empresa, o era el dueño de estos edificios y los arrendaba. ¿Qué hacemos? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Qué tengo que hacer? Pues todos estos procedimientos y los avisos que se tienen que dar, dependiendo de su régimen, pues va a estar regulados en el Código Fiscal y obviamente también en su reglamento, porque el Código Fiscal también tiene un reglamento que también especifica detalles de temas específicos. Entonces, pues de ahí la importancia que conozcamos todas estas obligaciones para no caer en algún tipo de infracción y obviamente sanciones. Y obviamente también en este capítulo de los delitos fiscales, es título cuarto, aquí es importante conocer el catálogo de todos los delitos fiscales que pueda haber para efectos de que tú vayas viendo la manera que no te encuadres en alguno de ellos o las empresas no se encuadren en alguno de ellos y entonces evitemos alguna situación de corte penal que normalmente tiene su grado de especialidad, de atención y debe ser muy bien cuidado por parte de los contribuyentes. Después tenemos el título quinto que habla de los procedimientos administrativos y aquí es muy importante que ustedes lo conozcan porque van a ser los series de pasos y actuaciones que va a llegar o van a culminar con una resolución definitiva que es la que normalmente vamos a impugnar con los medios de defensa. Entonces, este título quinto va a tener un capítulo primero que se llama del recurso administrativo. Viene una sección primera que habla del recurso de revocación, una sección segunda que habla de la impugnación de las notificaciones. Muy importante que ustedes lo comenten, ya tuvimos un programa pasado que hablamos de la importancia de las notificaciones fiscales, entonces aquí tiene relación con esa sección segunda. La sección tercera habla del trámite y resoluciones de los mismos, o sea, del recurso. Es muy importante, sumamente importante que ustedes conozcan esta sección en relación al recurso, sobre todo el recurso de revocación, porque aquí va a establecer los momentos en que se interpone, pero sobre todo qué pruebas puedo aportar y qué puedo señalar pruebas adicionales que me van a complementar la defensa, que en su momento a lo mejor yo no pude establecer o no se estableció por parte de la empresa, del contador, de los asesores, no establecieron adecuadamente las pruebas. Entonces aquí es donde vamos a regular y ver la manera que podemos aprovechar para ofrecer pruebas adicionales, los plazos que tenemos y cómo se van a presentar. También tenemos la sección cuarta, lo que es cómo ya se va a tramitar este recurso de revocación, pero también vamos a tener lo que es el recurso exclusivo de fondo. Casi no se toca este tema en la práctica del recurso exclusivo de fondo, porque pues no se conoce, no se aplica. Entonces este es un recurso especial. Acuérdense que hay una regla que las normas especiales están por encima de las normas generales y entonces esta sección cuarta que habla, repito, del recurso de revocación exclusivo de fondo, nos va a dar las bases para poder establecer recursos, los enderecemos en contra de actos que consideremos que son totalmente de fondo y que la autoridad nos está apreciando en forma equivocada y consideramos que no hay ninguna omisión, porque en relación a la aplicación, por ejemplo, de un tema de la liticia, se me ocurre, ingresos acumulables, si se dan o no, si se causan o no, igual en impuesto al valor agregado, si se da su causación, si tenemos realmente la obligación de contribuir a una cierta tasa, a un cierto producto y muchos más que se dan de fondo, solamente temas de fondo, es decir, vamos a comentar o hacernos la pregunta, oye, ¿se debe o no se debe pagar ese impuesto de fondo? O sea, no hay de forma, no es que me aplicaran mal una notificación
o que realmente hay un procedimiento mal efectuado, etcétera. No, aquí es el tema de fondo donde vas a analizar, lo vas a probar y sobre todo tiene que ver con aspectos contables en relación con la mecánica de los impuestos, la interpretación de los mismos, pero todo encaminado a temas de fondo y no de forma. Es muy importante que ustedes lo recuerden. Después tenemos un capítulo segundo que habla de las notificaciones y la garantía del interés fiscal. Entonces es muy importante porque ya lo platicábamos en programas pasados. El que ustedes sepan cómo se aplican las notificaciones es muy importante para que puedan tener acceso a las mismas, a los actos, a lo que nos están resolviendo, a los actos administrativos y que ustedes puedan hacer frente a los mismos. Y el tema de garantía del interés fiscal también es muy importante que ustedes lo conozcan, porque ya estamos, si ustedes están ya con el problema de un adeudo o de un crédito fiscal que lo van a impugnar, tarde o temprano ustedes tienen que conocer cuáles son las formas de garantizar el interés fiscal y inclusive también en este rubro que ustedes voltean a lo que es el reglamento del Código Fiscal para que sepan cómo se pueden combinar, sustituir las garantías y actúen de manera inmediata, por ejemplo, cuando les embarguen alguna cuenta bancaria, cuando tengan un embargo de algún bien inmueble, etcétera, cómo pueden hacer la sustitución de esta garantía del interés fiscal. Después tenemos lo que es el capítulo tercero, que se denomina del procedimiento administrativo de ejecución, y aquí es donde vamos a hablar de todos los desarrollos de las etapas que tiene la autoridad para que nos puedan cobrar un adeudo fiscal y finalmente cómo deben actuar ante las mismas, inclusive cuáles son los bienes inembargables que no pueden ser tocados por las autoridades fiscales y etcétera, para que ustedes tengan este conocimiento y de la mañana si nos van y se presentan autoridades fiscales, ya sea del SAT, del IMSS, de Secretaría de Finanzas de los Estados, Infonavit o cualquiera otra, inclusive una local, puedan saber que existen elementos para estudiar aquí dentro del Código Fiscal y que puedan atender adecuadamente a las autoridades fiscales. Entonces, aquí ya viene pues desde el inicio, viene lo que es el embargo, lo que es la intervención con cargo a caja, el remate y todo aquello que va a estar establecido para que ustedes se puedan defender adecuadamente con la autoridad fiscal. Y finalmente, viene un título sexto que se denomina de la revelación de esquemas reportables, donde ya existe hoy en día la obligación de los contribuyentes, sobre todo de los grandes grupos empresariales que manejan operaciones ya más grandes, que digan cuáles son sus esquemas, cuáles son sus planeaciones, cuál es lo que realmente están aplicando para efecto de que la autoridad lo pueda conocer y esté enterado de cómo está manejando su situación fiscal ya desde una estrategia ya más amplia, repito, en ciertos grupos que tributan pues ya ingresos un poco más fuertes, la mayoría que tienen relación con grandes contribuyentes. Y entonces esto es lo que realmente nos va a dar esta obligación prevista en este título sexto. Entonces es muy importante que ustedes la conozcan, la digieran, se acerquen a un experto que les diga por qué es importante cumplir, en qué casos debo de cumplir con este tema de revelación de esquemas reportables, y entonces ustedes puedan tener todo el conocimiento a cabalidad para que realmente no se les vaya nada y no se confíen, porque a veces como no se toca mucho en la práctica estos temas, ya cuando llegan las sanciones o ya vienen problemas relativos al mismo, entonces es donde ya volteamos a ver y decíamos, oye, pues yo no conocía este tema de los esquemas reportables. Bueno, pues aquí está, hay que estudiarlos, hay que tenerlos muy de la mano. ¿Para qué? Para que realmente ustedes tengan el conocimiento y no estén fuera de lugar en alguna revisión, en algún requerimiento o en alguna visita que haga la autoridad fiscal a sus empresas, a sus negocios, a sus oficinas, ustedes como asesores contables, como empresarios o como estudiosos del derecho fiscal. Bien, entonces fíjense muy bien, ya entrando en materia del Código Fiscal, vamos a tener que existe de entrada este artículo primero del Código que es muy importante, que nos dice o nos baja la obligación prevista constitucionalmente en el 31, fracción cuarta, y entonces nos va a recordar que nosotros como contribuyentes o como personas morales debemos contribuir
para los gastos públicos conforme a las leyes respectivas. Y nos dice también que estas disposiciones del Código Fiscal se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales, los que México sea parte, de manera supletoria. Y también nos comenta y nos recuerda que solamente mediante una ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico. Y nos dice también que la Federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente, porque también vamos a ver que hay entidades gubernamentales que también puedan ser o estar obligadas al pago de las contribuciones. Bien, los estados extranjeros en casos de reciprocidad no están obligados a pagar impuestos y no quedan comprendidos en esta exención las entidades o agencias pertenecientes a dichos estados. También nos recuerda que las personas que de conformidad con las leyes fiscales no están obligadas a pagar contribuciones únicamente tendrán las obligaciones que establezcan en forma expresa las propias leyes. Aquí es muy importante saber porque en ocasiones hay personas que realmente no tienen una obligación porque no tienen una actividad, pero a veces por alguna cuestión que tienen que hacer un trámite o se requiere su RFC, pues se tienen que acercar con la autoridad fiscal y decirle, a ver, yo quiero nada más mi RFC para hacer una operación muy casuística o realmente hacer algún trámite o el notario me está pidiendo el RFC, pero yo no tengo ninguna actividad. Por ejemplo, soy una ama de casa, entonces yo no tengo ningún trabajo fijo, no vendo, no tengo nada, pero sí tengo la necesidad de tener un RFC. Entonces lo que pasa en la práctica es que tienes que acudir con la autoridad fiscal y solicitar nada más que te den tu RFC, pues para que lo tengas muy presente, inclusive con ello también puedes tener inclusive hasta tu contraseña para poder tener acceso a cualquier trámite, inclusive hasta tu fiel. Y este artículo segundo es muy importante que ustedes también lo conozcan en la práctica, porque nos va a definir lo que se conoce como contribuciones. Entonces vamos a ver que, fíjense, las contribuciones en términos generales se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora, derechos. Y entonces aquí es donde vamos a agrupar lo que son propiamente las contribuciones. Entonces vamos a ver que un impuesto se debe de considerar como una contribución y viene lo que son sus definiciones. Entonces, por impuestos vamos a tener que son las contribuciones establecidas en ¿qué? En ley. Si un impuesto no está establecido en ley, ni tiene un formalismo y un mecanismo de creación legislativa, entonces vamos a ver que es ilegal el que se nos pueda imponer la carga de hacer frente a un determinado impuesto. Entonces, esa se llama un principio de legalidad o de subordinación jerárquica de leyes que tenemos que estar apegados a que debe ser creado, repito, en una ley. Y deben estar, a través de estas leyes o de estos impuestos establecidos en ley, se deben pagar o deben de pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas a las señaladas en otras fracciones. Entonces, aquí nos habla de que se van a tener que realizar situaciones de hecho, ¿verdad? O jurídicas que la ley nos va a marcar y que también va a estar relacionado, más adelante lo vamos a comentar, con el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, en el cual nos establece ya lo que se llama en la práctica los elementos de causación y que nos va a obligar a declarar y enterar las contribuciones. También vienen lo que son las aportaciones de seguridad social, que son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas del Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de ¿qué? De seguridad social o las personas que se beneficien en forma especial. Entonces aquí viene todo lo que son propiamente contribuciones de seguridad social que están reguladas normalmente por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tienen que cubrir normalmente las empresas y se llaman cuotas obrero-patronales, y ya viene la ley especial que es la ley del Seguro Social y sus reglamentos. Tenemos también las contribuciones de mejoras que son establecidas en la ley a cargo de personas físicas y morales que beneficien de manera directa por obras públicas. Vamos a ver, por ejemplo, que pues viene a haber una contribución que te va a establecer, oye, tú tienes aquí tu casa, tienes tu edificio,
pero resulta que pues vivías en una zona donde no había mucha infraestructura pública, pero de repente ya vienen puentes, vienen vialidades, y empieza a crecer la plusvalía y entonces tiene un valor tu inmueble y entonces la autoridad te dice, sabes que como te estoy dando infraestructura pública, te voy a determinar lo que se llama una contribución de mejora. ¿Por qué? Porque estás beneficiándote de la infraestructura que te estoy brindando y entonces son contribuciones muy específicas que se dan en la práctica. También vemos que los derechos son contribuciones establecidas en ley por el uso o goce del aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Entonces es muy importante que ustedes sepan que este derecho en sí es una contribución, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros pedimos un servicio de una dependencia para que nos den una copia simple, una copia certificada, vayamos, por ejemplo, a querer que se nos dé o que se nos expida un pasaporte, lo que tenemos que pagar que es un derecho que tenemos que cubrir cuando vamos a tramitar la licencia, tenemos que pagar un derecho, es decir, todos los servicios que nos van a expedir por algún trámite o algún documento que nos van a expedir, pues hay que pagar estos derechos y es muy importante que ustedes lo conozcan y ya en materia se den una vuelta por lo que es la Ley Federal de Derechos, donde aquí va a establecer los montos, qué tipos de derecho va a haber, etcétera, para que ustedes hoy lo puedan clasificar y estén de acuerdo o no en el pago de los mismos y revisen si procede conforme a derecho. Entonces, también nos va a establecer este artículo segundo que nos dice que los recargos, fíjense, las sanciones y los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 son lo que se denomina en la práctica accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de estas. Entonces va a haber estos elementos muy importantes de las contribuciones que van a seguir a las contribuciones y que van a ser parte del monto de los créditos o los adeudos fiscales. ¿Por qué? Porque si nosotros no pagamos en tiempo, nos determina la autoridad algo que no pagamos en ejercicios pasados, entonces no solamente nos va a decir, oye, tú me dejaste de pagar 50 pesos de IVA, entonces estos 50 pesos yo te lo voy a actualizar, que ya viene como un accesorio, te lo voy a determinar con recargos y sanciones y multas. Entonces si yo debía hace 3 años 50,000 pesos, hoy en día voy a deber 150,000 pesos ya con recargos y todo lo que se involucra. Entonces este tema de los accesorios viene muy delimitado en el artículo segundo del Código Fiscal de la Federación. Y entonces es muy importante que ustedes lo tienen porque normalmente viene aparejado, repito, de estas contribuciones y hay tesis que, por ejemplo, te dicen que es ilegal que te cobren de manera aislada los recargos o las sanciones, siempre y cuando vayan aparejados a estas contribuciones y que también ustedes lo determinan porque hay veces que hace el propio Código Fiscal la separación de que son por las puras contribuciones o tiene sus accesorios, por ejemplo, para temas de delitos fiscales, como es el monto que nos van a determinar, oye, incluye también hasta las sanciones, las multas, etcétera, pues hay que ver lo que establece para temas también, repito, de delitos fiscales y inclusive para temas también de lo que denomina aquí, si ven, los gastos de ejecución. Oye, ¿por qué los gastos de ejecución? Pues porque si te van a cobrar y te están practicando un embargo, pues entonces también te van a cobrar los gastos, porque lo que te cobran es todas las diligencias por irte a tocar la puerta y cobrarte. Oye, que es injusto, pues sí es injusto porque por cada actividad que tenga relación con el cobro, te van a cobrar los gastos de ejecución. Entonces, pues hay que pagarlos en su momento. Inclusive nos toca veces que si aparte de eso contrata el fisco una mudanza o un transportista para que se lleven tus bienes embargados hacia un almacén o sea un depósito de la autoridad fiscal donde se van a resguardar los bienes embargados, pues también hay que pagar esos gastos. O sea, todo lo que involucre cada movimiento que le va a erogar un gasto al Estado por cobrarte una contribución omitida a un crédito fiscal, va a generar, repito, el tema de los gastos de ejecución. Y repito, esto va a estar regulado para que ustedes conozcan la naturaleza de lo que es un gasto previsto en este artículo segundo del Código Fiscal de la Federación.
Bien, pues pasamos después al artículo cuarto. Este es muy importante porque aquí nos va a definir lo que se entiende por créditos fiscales, que es todo aquello que tenga derecho a percibir el Estado propiamente, y entonces aquí pues toma una gran importancia porque no solamente tenemos temas fiscales originados o que se originan o que devienen de créditos fiscales o que tienen esta naturaleza, sino también, por ejemplo, aspectos no fiscales como una multa de Profeco, de la Secretaría de Salud, de Economía, una responsabilidad del servidor público, algo que propiamente no es fiscal, pero que el gobierno se lo van a pasar porque es una multa que hay que cobrar, se va a hacer un crédito fiscal y esto entonces va a ser regulado en el artículo cuarto del Código Fiscal de la Federación. Tenemos también el artículo quinto, que es muy importante, que nos dice que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan infracciones y sanciones, son de aplicación estricta y se considera que establecen cargas a los particulares cuando la norma, fíjense, se refiere a sujeto, objeto, base, tarifa, o inclusive hay quien habla también de la época de pago. Entonces, aquí nos define también este artículo quinto que las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica y a falta de norma fiscal expresa se aplicarán supletoriamente las disposiciones de derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. Entonces esto tiene que ver con la aplicación estricta cuando nos establezcan alguna carga. Si alguna norma dice, oye, si tú realizas la venta de esta bien, ¿verdad? Tendrás que pagar a tal sujeto y tendrás que pagar en tal fecha. Ah, bueno, entonces yo tendré que ver que eso me va a determinar una causación por el ingreso que estoy teniendo, lo que está aumentando mi patrimonio como una obligación en relación al pago del impuesto de la renta, o bien por la actividad que estoy vendiendo. Si yo vendo, pues entonces yo me encamino a lo que es la ley del IVA, que me dice que por vender voy a estar obligado a causar el impuesto. Entonces, al interpretar estas disposiciones, tienen que ser, repito, de manera estricta y no puede haber analogía o interpretación o medio se parece, porque no lo permite, y también esto viene revestido y la obligación a las multas fiscales que son de aplicación estricta. No puede haber una analogía como que medio se parece la infracción y es que yo creo que sí te encuadras. No, tiene que ser muy exacta la aplicación para que podamos tener realmente este análisis y también pues nos demos una vuelta a lo que son los métodos de interpretación en materia fiscal, cómo se interpreta una norma, cómo vamos a poder utilizar dependiendo cada caso en concreto, cada situación que tengamos, cómo se va a poder hacer este análisis de la misma y que ustedes tengan estos métodos. A veces no se toca en la práctica o no le damos la importancia como asesores, como contadores o como empresarios a lo que es la interpretación de lo que es lo que es los métodos de interpretación de estas normas fiscales. Y entonces hay varios métodos, no voy a meter de fondo porque eso sería materia de otro programa, vamos a ver si lo desarrollamos más adelante, pero les puedo decir que el método más tradicional es el método gramática o a la literal de la ley, que es analizar exactamente como dice la norma, pero también hay otros métodos que ustedes van a poder establecer, y lo único que les dejo o les invito como un tip o como sugerencia el día de hoy en este programa es que cuando tengan una norma, una ley que les causa alguna duda, también estudien lo que es la exposición de motivos, porque ahí viene lo que quiso decir el legislador, cuál fue la intención de crear esa norma y lo que es lo que se busca como tales dentro del mundo fiscal y en su caso como el órgano legislativo le orilló la necesidad a regular y a legislar sobre determinado punto de vista. Pues bien, vamos a comentar y pasar a la sección de cada semana de el caso de éxito de la semana relacionado con el Código Fiscal, y vamos a ver que en esta ocasión tenemos un asunto donde a un contribuyente le practicaron una visita domiciliaria
y dentro de la misma se hicieron compulsas con terceros y a través de estas compulsas con terceros, estos terceros atendieron estas compulsas, aportaron información, aportaron papeles de trabajo y entonces en su caso no se le dio a conocer al visitado original estos resultados de las mismas y entonces hubo una violación. Entonces, esto lo vemos porque del contenido de la fracción cuarta del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación se observa que cuando en el desarrollo de una visita domiciliaria las autoridades fiscales conozcan, ¿verdad?, de los hechos u omisiones obtenidas por terceros que puedan entrañar incumplimiento de disposiciones fiscales, estos deberán consignar en las actas parciales que deberán hacerse del conocimiento del contribuyente junto cuando con la última acta parcial para que tenga realmente la oportunidad de tener acceso a su contenido. Entonces esto es con el ánimo de respetar el artículo 14 de la Constitución, ¿verdad? Y realmente se le dé la oportunidad al visitado original que pueda conocer lo que aportó y lo que comentó el tercero compulsado. Se dice también porque esto se robustece cuando inclusive este tercero aportó documentos, se realizaron actas de aportación de documentos de la visita de compulsa y se aportaron papeles de trabajo y entonces, repito, a fin de cumplir con esta garantía, se estableció esta obligación. Entonces hay que tener cuidado cuando tengamos compulsas, que se nos respete este derecho y entonces se resolvió a favor del contribuyente y se estableció una tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que dice su rubro lo siguiente: compulsas a terceros. Resulta obligatorio que se den a conocer al contribuyente los resultados de esta, corriéndole traslado con él o las actas respectivas y sus anexos. Entonces eso es muy importante porque imagínense, resulta que te dice el fisco, pues es que yo fui y compulsé a tus clientes, ¿verdad? Para ver si efectivamente le vendiste y fui con tal empresa, con tal laboratorio, con tal agencia, etcétera, todos tus clientes y me dieron alguna información, me aportaron documentación. Entonces, si tú no tienes conocimiento de ese resultado, pues, imagínense la gravedad, porque qué tal que te dicen que no, que ni siquiera te conocen, o que tú les vendiste de más, ¿verdad? Que a lo mejor dije, bueno, yo te vendí nada más 500,000 pesos en producto que yo me dedico a vender insumos para la industria, y dice tu cliente, no, a mí me vendió 10 millones. Entonces, ¿cómo? Entonces esto te pone en entredicho con autoridad, entonces no tienes la manera de aclararlo, sobre todo hoy en día que la autoridad te cuestiona la materialidad de las operaciones y la existencia real de las mismas. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo conozcan. Si están en el desarrollo de una visita domiciliaria, pues conozcan este derecho en relación con los artículos que vimos y que repasamos el día de hoy, para que ustedes realmente puedan defenderse adecuadamente en los procedimientos de fiscalización que tengan con las autoridades fiscales. Pues bien, entonces quiero recordarle los teléfonos de cabina para que nos contacten: el 5584 11 40 85, el teléfono de la oficina de un servidor 5086 40 54, donde me pueden contactar, y también les voy a dejar el número de WhatsApp donde me pueden mandar mensaje y saludos, comentarios o alguna cuestión quieren que platiquemos ya de forma concreta. 56 64 65 97 18, ahí me pueden contactar con todo gusto. Recordarles también que estamos en Facebook Live, donde le pueden poner me gusta, nos pueden mandar comentarios aquí de la estación Promo Estéreo Radio, que es una excelente estación con mucho contenido y donde me van a poder encontrar cada semana de 10 a 11 de la mañana, y recordándoles que la próxima semana tenemos un programa muy interesante sobre el tema de cómo los contribuyentes se pueden defender del impuesto predial, que es muy importante que a veces se conozca qué regula, realmente si es justo lo que nos están cobrando, cómo podemos hacer frente, si nos revisan, si tenemos alguna duda, si realmente los valores son los que realmente nos están cobrando, si vivo en determinada zona, por qué me están cobrando de más, de menos.
etcétera. ¿Qué puedo hacer si me están cobrando ya créditos muy antiguos? Va a estar muy interesante este programa para que nos acompañen. Y pues me despido recordándoles que nos sintonicen. Les repito mi nombre, licenciado Ricardo Landín, experto en Derecho Fiscal, y recuerden nuestro lema: defender al contribuyente siempre con un alto nivel. Hasta luego. Amable audiencia, agradecemos su asistencia a este programa pensado en usted, los contribuyentes, con temas jurídicos fiscales actuales y de interés.